El sol de marzo se filtraba por los vitrales coloniales del restaurante La Hacienda Dorada, ubicado en el corazón histórico de Zacatecas. Miguel Hernández ajustaba su corbata negra, mientras observaba las mesas vacías que pronto se llenarían de comensales muy particulares. A sus 28 años, había trabajado como camarero en este lugar durante 3 años, tiempo suficiente para aprender que las sonrisas y las propinas generosas de ciertos clientes venían acompañadas de conversaciones que jamás debía repetir. «Miguel, prepara la mesa del rincón para el señor Vázquez», le gritó doña Carmen, la gerente, desde la cocina. «Ya sabes cómo le gusta mantel blanco, copas de cristal y que nadie se acerque sin que él lo pida». Miguel asintió en silencio. Conocía bien al señor Vázquez, un hombre de unos 50 años que siempre llegaba acompañado de otros hombres vestidos de traje, con relojes dorados y miradas que helaban la sangre. Hablaban en voz baja sobre mercancía, rutas y territorios, mientras degustaban los platillos más caros del menú. Miguel había aprendido a caminar silenciosamente alrededor de esa mesa, a servir el vino sin hacer ruido y, sobre todo, a actuar como si fuera sordo. La arquitectura colonial del restaurante, con sus gruesos muros de cantera rosa y techos abovedados, creaba un ambiente íntimo perfecto para conversaciones confidenciales. Las lámparas de hierro forjado proyectaban sombras que danzaban sobre los rostros de los comensales, otorgando un aire de misterio a cada encuentro. Mientras acomodaba los cubiertos de plata, Miguel pensó en su hermana Sofía, internada en el hospital privado más caro de la ciudad. Los doctores habían sido claros: necesitaba un tratamiento experimental en Estados Unidos que costaba exactamente lo que él ganaría en toda su vida. Cada noche, después del trabajo, visitaba su habitación y veía cómo la enfermedad consumía su sonrisa de 18 años. El timbre de la puerta principal resonó por todo el restaurante. Miguel levantó la vista y vio entrar al señor Vázquez, seguido por 3 hombres que inmediatamente escanearon el lugar con ojos de halcón. Sus pasos resonaban contra el piso de talavera poblana mientras se dirigían hacia su mesa habitual. Miguel respiró profundo, se alisó el mandil y se preparó para otra noche de secretos y silencios en el corazón de Zacatecas. Era una noche particularmente fría de abril, cuando Miguel notó algo diferente en la rutina del señor Vázquez. En lugar de sus acompañantes habituales, había llegado solo, con un maletín de piel que no se separaba de su lado ni un segundo. El hombre pidió una botella de tequila añejo y se quedó sentado en la mesa del rincón durante más de 3 horas, haciendo llamadas telefónicas en voz muy baja. Miguel mantenía su distancia profesional, rellenando la copa cuando era necesario y retirándose discretamente. Sin embargo, no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación telefónica más intensa de la noche. ...TRES millones en efectivo. Mañana por la noche. Nadie más puede saber, decía Vázquez mientras abría y cerraba el maletín nerviosamente. El corazón de Miguel se aceleró a 13 millones. Exactamente la cantidad que necesitaba para salvar a Sofía. Durante los últimos meses, había escuchado suficientes conversaciones para entender el negocio de estos hombres. Sabía que lavaban dinero a través de empresas fantasma, que utilizaban el restaurante como punto de encuentro para coordinar envíos, y que guardaban grandes cantidades de efectivo en lugares seguros antes de moverlo. Esa noche, después de que el último cliente se marchara, Miguel se quedó limpiando las mesas más tiempo del necesario. Doña Carmen había cerrado la caja y se había ido a casa, dejándolo solo en el restaurante. Mientras guardaba las sillas sobre las mesas, su mente trabajaba a toda velocidad. Había visto cómo Vázquez guardaba códigos de seguridad en su teléfono, había escuchado direcciones, había memorizado rutinas. El viento nocturno de Zacatecas golpeaba contra las ventanas del restaurante, creando un sonido fantasmal que se mezclaba con el tic-tac del reloj colonial que colgaba sobre la barra. Miguel se sentó en una silla y se cubrió el rostro con sus manos. La imagen de Sofía en esa cama de hospital, cada vez más pálida y débil, lo atormentaba día y noche. ¿Sería posible? ¿Podría realmente planear algo tan peligroso? Miguel sabía que los hombres como Vázquez no perdonaban las traiciones. Había escuchado historias susurradas entre los empleados del restaurante sobre personas que simplemente desaparecían por meterse en asuntos que no les incumbían. Pero también sabía que su hermana no tenía tiempo. Los doctores habían sido claros, tenían apenas unas semanas para tomar la decisión. Mientras caminaba hacia su pequeño departamento en el barrio de La Bufa, Miguel tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Bajo la luz dorada de los faroles coloniales que iluminaban las calles empedradas de Zacatecas, comenzó a trazar mentalmente el plan más arriesgado de su existencia. Los siguientes días transcurrieron como una montaña rusa de emociones para Miguel. Durante el día, mantenía su rutina normal en el restaurante, sonriendo a los clientes y sirviendo platillos con la misma profesionalidad de siempre. Pero por las noches,
Después de visitar a Sofía en el hospital, se encerraba en su departamento y trabajaba meticulosamente en los detalles de su plan. Había dibujado mapas caseros de la ciudad, marcando las rutas que conocía que utilizaban los hombres de Vázquez. Había memorizado horarios, investigado sobre las cámaras de seguridad del centro histórico, y lo más importante, había identificado el patrón en las entregas de dinero. Cada miércoles por la noche, después de cerrar el restaurante, Vázquez recibía maletines con efectivo que guardaba en una casa de seguridad en las afueras de la ciudad. Miguel había seguido discretamente esta ruta varias veces, manteniéndose siempre a distancia prudente. La casa era una construcción moderna en un fraccionamiento exclusivo, rodeada de muros altos y con seguridad mínima durante las primeras horas de la madrugada. Los guardias hacían rondas cada 2 horas, y había una ventana de tiempo de aproximadamente 30 minutos, donde la vigilancia era más relajada. El miércoles 15 de abril sería diferente. Miguel había escuchado a Vázquez confirmar por teléfono una entrega especial, 13 millones de pesos, que permanecerían en la casa de seguridad solo por una noche antes de ser trasladados a la frontera. Era su oportunidad, quizás la única. Durante su descanso del mediodía, Miguel visitó a Sofía. La encontró más débil que nunca, con la piel casi transparente y los ojos hundidos. La enfermera le había explicado que el deterioro se aceleraba, que tenían muy poco tiempo. Miguel, le susurró Sofía, tomando su mano con dedos fríos y temblorosos. No quiero que te endeudes por mí. Ya hiciste suficiente trabajando en 2 lugares para pagar el hospital. Miguel apretó su mano y forzó una sonrisa. No te preocupes por el dinero, hermanita. Voy a conseguir lo que necesitas para que te pongas bien. Esa noche, en lugar de regresar directamente a su departamento, Miguel manejó hasta las afueras de la ciudad en su viejo Tsuru blanco. Estacionó en una colina, desde donde podía observar la casa de seguridad con binoculares que había comprado en una tienda de empeño. Estudió cada movimiento de los guardias, cada luz que se encendía y apagaba, cada detalle que podría marcar la diferencia entre el éxito y una muerte segura. El viento del desierto de Zacatecas silbaba entre los mezquites mientras Miguel finalizaba mentalmente su plan. Mañana por la noche, se convertiría en el hombre más buscado del estado, pero también en la única esperanza de supervivencia de su hermana. El miércoles 15 de abril amaneció nublado en Zacatecas, con una brisa fría que presagiaba tormenta para la noche. Miguel llegó al restaurante más temprano que de costumbre, con ojeras pronunciadas y las manos ligeramente temblorosas. Había pasado la madrugada repasando cada detalle de su plan, verificando las herramientas que había conseguido, guantes de látex, una palanca pequeña, una linterna de mano y una mochila deportiva. Durante el turno, actuó con normalidad absoluta, sirvió las mesas, sonrió a los clientes regulares y hasta bromeó con doña Carmen sobre el clima. Pero cuando vio llegar al señor Vázquez a las 8 de la noche, acompañado por 2 hombres que cargaban maletines idénticos, su corazón comenzó a latir tan fuerte que temió que todos en el restaurante pudieran escucharlo. Miguel, le gritó doña Carmen, lleva una botella del tequila reserva especial a la mesa del señor Vázquez. Con manos que esperaba no temblaran visiblemente. Miguel sirvió el tequila y escuchó la conversación que confirmó sus sospechas. Los hombres hablaron sobre el traslado programado para las 5 de la mañana, sobre la importancia de que el dinero estuviera seguro durante esas pocas horas, y sobre las consecuencias para cualquiera que se atreviera a traicionarlos. Quien toque ese dinero, murmuró Vázquez mientras encendía un cigarro, no va a vivir para gastarlo. A las 10 de la noche, los hombres se marcharon. Miguel ayudó a cerrar el restaurante con una calma que lo sorprendió a él mismo. Se despidió de doña Carmen, con un abrazo más largo de lo usual, como si fuera la última vez que la vería, porque de alguna manera sabía que así sería. Manejó hasta su departamento, se cambió de ropa y tomó una ducha fría. Se vistió completamente de negro en jeans, sudadera con capucha, tenis de suela de goma. Guardó las herramientas en la mochila junto con una botella de agua y una barra energética. A las 12:30 de la madrugada, salió de su departamento hacia un destino incierto. El trayecto hasta las afueras de la ciudad le pareció eterno. Las calles de Zacatecas estaban desiertas, iluminadas apenas por faroles coloniales que creaban círculos de luz amarillenta entre las sombras. El Tsuru ronroneaba suavemente mientras Miguel repasaba mentalmente cada paso del plan. Estacionó el auto a 2 kilómetros de la casa de seguridad y caminó el resto del trayecto, manteniéndose siempre en las sombras. A la 1:45 de la mañana, estaba agachado detrás de un muro de piedra, observando la casa. Tal como había calculado, los 2 guardias estaban en el frente, charlando y fumando cigarrillos. La parte trasera de la propiedad estaba temporalmente desprotegida. Miguel respiró profundo, murmuró una oración por Sofía, y se deslizó silenciosamente
hacia la ventana que había identificado como su punto de entrada. El viento nocturno del desierto ahogó el pequeño sonido que hizo la ventana. Al abrirse, Miguel estaba dentro. El interior de la casa estaba sumido en una oscuridad casi total. Miguel encendió su linterna, cubriendo el haz de luz con los dedos, para crear solo un pequeño círculo de visibilidad. El lugar olía a humedad y tabaco. Sus pasos sobre el piso de mármol sonaban amortiguados por una alfombra persa que se extendía por todo el pasillo principal. Siguiendo la información que había recopilado durante semanas de observación, se dirigió hacia el estudio principal. La puerta estaba cerrada con llave, pero la palanca hizo su trabajo en menos de 30 segundos. El estudio era una habitación amplia, con estanterías llenas de libros que probablemente nadie había leído jamás. Un escritorio de caoba y, lo más importante, una caja fuerte empotrada en la pared, tras un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Miguel había memorizado la combinación después de observar a Vázquez abrirla durante una de sus visitas nocturnas al restaurante, cuando el hombre había venido a mostrarles a sus socios cómo funcionaba su banco personal. La caja fuerte se abrió con un clic suave, revelando su contenido en fajos y fajos de billetes de 500, 1000 pesos, organizados meticulosamente, en paquetes sujetos con ligas. Con manos que ya no temblaban, Miguel comenzó a llenar su mochila. El dinero pesaba más de lo que había imaginado, pero logró empacar los 13 millones en el espacio disponible. Cerró la caja fuerte, acomodó el cuadro y salió del estudio, tan silenciosamente como había entrado. El camino de regreso hacia la ventana se sintió infinitamente más largo. Cada sombra parecía moverse, cada ruido del viento sonaba como pasos que se acercaban. Cuando finalmente salió de la casa y comenzó a caminar hacia donde había dejado el tsuru, Miguel sintió una mezcla de alivio y terror absoluto. Lo había logrado, pero ahora comenzaba la parte más peligrosa en escapar. Manejó durante toda la noche hacia el norte, hacia el desierto de Coahuila. Había elegido esta ruta porque conocía el terreno de sus años, trabajando temporalmente en ranchos durante las vacaciones escolares. El plan era llegar hasta un pueblo pequeño llamado Real de 14, donde tenía un primo que podría ayudarlo a esconderse mientras organizaba el viaje de Sofía a Estados Unidos. Cuando el sol comenzó a salir por el horizonte, pintando el cielo del desierto de colores naranjas y rosados, Miguel se detuvo en una gasolinera abandonada para cambiar las placas de su auto por unas que había comprado en el mercado negro. Mientras trabajaba con el desarmador, escuchó el zumbido lejano de helicópteros. Su teléfono móvil vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Sabemos quién eres, Miguel Hernández. Regresa nuestro dinero y quizás tu hermana viva hasta mañana. La sangre se le heló en las venas. Habían encontrado su identidad mucho más rápido de lo que había calculado. Y peor aún, habían amenazado a Sofía. Miguel aceleró el paso, terminó de cambiar las placas y volvió a la carretera. El desierto se extendía infinitamente ante él, bajo un sol que ya comenzaba a castigar. El tsuru ronroneaba con esfuerzo, mientras se internaba cada vez más profundo en la inmensidad árida, alejándose de Zacatecas y de la vida que había conocido. En la guantera llevaba una foto de Sofía sonriendo. Era lo único que importaba ahora. El sol del mediodía golpeaba implacablemente el parabrisas del tsuru mientras Miguel conducía por una carretera secundaria que serpenteaba entre cerros áridos y cactáceas gigantes. El termómetro del tablero marcaba 45 grados centígrados, y el aire acondicionado del viejo automóvil había dejado de funcionar hacía una hora. El sudor empapaba su camisa negra mientras mantenía la vista fija en el espejo retrovisor, buscando cualquier señal de persecución. Su teléfono había sonado 12 veces en las últimas 2 horas, pero Miguel había aprendido a no contestar. Los mensajes que llegaban eran cada vez más amenazantes, describiendo con detalle lo que le harían a él y a Sofía cuando lo encontraran. El último había incluido una foto de su hermana en la cama del hospital, tomada claramente esa misma mañana. «Maldición», murmuró Miguel, golpeando el volante con frustración. No había considerado que vigilarían a Sofía tan rápido. Su plan original de contactar al hospital para organizar el traslado se había vuelto imposible. Cualquier llamada que hiciera sería rastreada inmediatamente. El paisaje desértico se extendía monotonamente en todas las direcciones, en tierra rojiza, salpicada de biznagas y ocotillos, montañas distantes que parecían vibrar bajo el calor, y ocasionalmente los restos oxidados de algún vehículo que no había logrado cruzar esta vastedad. Miguel comenzaba a entender por qué este lugar era conocido como el cementerio de los fugitivos. Alrededor de las 3 de la tarde, mientras navegaba por un camino de terracería particularmente accidentado, escuchó el sonido inconfundible de motores de alto cilindraje acercándose desde atrás. Por el espejo retrovisor vio una nube de polvo que se aproximaba rápidamente en 3 camionetas negras
con vidrios polarizados, moviéndose a velocidad peligrosa por el terreno irregular. Miguel pisó el acelerador hasta el fondo, pero sabía que su viejo Tsuru no tenía oportunidad contra esos vehículos. Las camionetas se acercaban inexorablemente, y pronto pudo ver las siluetas de hombres armados asomándose por las ventanas. El primer disparo resonó como un trueno en la inmensidad del desierto, levantando una nube de tierra roja a pocos metros de su auto. Con el corazón bombeando adrenalina pura, Miguel tomó una decisión desesperada. Conocía estas tierras mejor que sus perseguidores urbanos. A su derecha se extendía un arroyo seco, bordeado de mezquites, invisible desde la carretera principal, pero lo suficientemente ancho para ocultar un vehículo. Sin reducir la velocidad, giró bruscamente el volante y se internó en el cauce, sintiendo como el Tsuru saltaba y se sacudía violentamente sobre las rocas. Las camionetas pasaron de largo por la carretera, sus motores rugiendo mientras continuaban su búsqueda hacia el norte. Miguel detuvo el auto detrás de un grupo de árboles secos y apagó el motor respirando agitadamente. El silencio del desierto lo envolvió como un manto pesado, interrumpido solo por el tic-tac del motor enfriándose y el latido acelerado de su corazón. Tenía que cambiar de estrategia. La huida directa era imposible. Necesitaba ser más inteligente que ellos. La noche llegó con un frío sorprendente que contrastaba brutalmente con el calor infernal del día. Miguel había abandonado el Tsuru en el arroyo, llevándose solo la mochila con el dinero, una botella de agua y su teléfono móvil. Caminaba por senderos de cabras que conocía de su juventud, guiándose por las estrellas que brillaban con una intensidad imposible en la ciudad. Después de 3 horas de caminata, divisó una luz tenue en la distancia. Era una pequeña casa de adobe, tan integrada al paisaje desértico que era casi invisible durante el día. Cuando se acercó lo suficiente, reconoció el lugar. Era la vivienda de don Aurelio, un viejo minero retirado que había conocido años atrás cuando trabajaba temporalmente en los ranchos de la zona. Don Aurelio era un hombre de 70 años, curtido por décadas de trabajo bajo el sol del desierto, con manos como cuero y ojos que habían visto demasiado para sorprenderse por cualquier cosa. Cuando Miguel golpeó suavemente la puerta de madera, el anciano abrió sin mostrar sorpresa, como si hubiera estado esperándolo. «Miguel, muchacho», dijo don Aurelio con voz rasposa, «pásale. Te ves como si hubieras visto al diablo en persona». «Don Aurelio, necesito su ayuda». Miguel entró a la casa, que olía a café de olla y tortillas recién hechas. «Estoy en problemas muy serios». El interior era austero, pero acogedor, en una mesa de madera rústica, sillas tejidas a mano, santos de yeso en las paredes y un viejo radio que transmitía música norteña. Don Aurelio sirvió 2 tazas de café negro y se sentó frente a Miguel, estudiando su rostro con ojos penetrantes. «Los helicópteros han estado volando todo el día», comentó el anciano, removiendo su café lentamente, «y pasaron unas camionetas preguntando por un muchacho que maneja un Tsuru blanco. Supongo que ese muchacho eres tú». Miguel asintió, sintiendo como la tensión de las últimas horas finalmente le pasaba factura. Sus manos temblaban mientras sostenía la taza de café. Le contó a don Aurelio toda la historia en Sofía, el hospital, el restaurante, el robo, la persecución. El anciano escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. «Esos hombres mataron a mi sobrino hace 2 años», murmuró don Aurelio después de un largo silencio. «Decían que les debía dinero. Lo encontramos en el desierto, con las manos cortadas. Desde entonces, cualquier enemigo de ellos es amigo mío». Don Aurelio se levantó y caminó hacia un viejo baúl de madera en el rincón de la habitación. Sacó un teléfono satelital y se lo entregó a Miguel. «Este aparato no lo pueden rastrear como los celulares normales. Llama a tu hermana, pero hazlo rápido». Con manos temblorosas, Miguel marcó el número del hospital. La enfermera de turno le pasó directamente con Sofía, cuya voz sonaba más débil que nunca. «Miguel, ¿dónde estás? Unos hombres vinieron preguntando por ti. Me dieron mucho miedo». «Tranquila, hermanita, todo va a estar bien. Voy a sacarte de ahí, pero necesito que confíes en mí». Mientras hablaba con Sofía, don Aurelio preparó una mochila con provisiones en agua, comida enlatada, una brújula y mapas detallados de la región. Cuando Miguel terminó la llamada, el anciano tenía un plan. «Conozco un lugar donde puedes esconderte mientras organizas todo. Pero primero, necesitamos sacar a tu hermana del hospital antes de que sea demasiado tarde». El plan de don Aurelio era arriesgado pero brillante. Utilizando sus contactos entre los trabajadores de los ranchos de la región, había organizado una red de ayuda que se extendía desde el desierto hasta la ciudad de Zacatecas. A las 5 de la madrugada, Miguel estaba oculto en la parte trasera de un camión de verduras que se dirigía hacia el mercado central de la ciudad. El conductor, un hombre fornido llamado Raúl que había trabajado con don Aurelio en las minas, conocía todos los retenes policiales y las rutas alternativas. Los narcos
controlan las carreteras principales, explicó mientras navegaba por callejones serpenteantes, pero no conocen estos caminos como nosotros. Miguel llevaba ropa diferente, overol de mezclilla, sombrero de paja y botas de trabajo que don Aurelio le había prestado. Parecía un trabajador más del campo, invisible entre los cientos que llegaban diariamente a abastecer los mercados de la ciudad. A las 7 de la mañana estaba en el hospital, disfrazado como empleado de mantenimiento. Había memoriado el plano del edificio durante sus numerosas visitas y conocía los horarios de cambio de turno. La habitación de Sofía estaba en el tercer piso, y había una escalera de servicio que raramente utilizaba el personal médico. Cuando entró a la habitación, Sofía estaba dormida, conectada a varios monitores que pitaban suavemente. Se veía más frágil que nunca, pero sus constantes vitales eran estables. Miguel la despertó suavemente, cubriéndole la boca para evitar que gritara de sorpresa. «Soy yo, hermanita Vine, por ti». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de alivio. «Miguel, pensé que algo terrible te había pasado. Esos hombres dijeron que... No importa lo que dijeron, vamos a salir de aquí ahora mismo». Con cuidado extremo, Miguel desconectó los monitores no esenciales y ayudó a Sofía a vestirse. Ella estaba débil, pero podía caminar distancias cortas. Habían practicado este momento en su mente durante días, visualizando cada paso del escape. Salieron por la escalera de servicio, Miguel cargando a Sofía cuando sus piernas flaqueaban. En el estacionamiento los esperaba Raúl, con una ambulancia prestada de un hospital rural. Habían falsificado documentos de traslado médico, y Sofía iba equipada con una máscara de oxígeno que ocultaba parcialmente su rostro. El trayecto de regreso al desierto fue tenso, pero exitoso. Los retenes policiales los dejaron pasar sin preguntas al ver la ambulancia y los documentos médicos. Sofía dormía la mayo parte del tiempo, sedada por medicamentos que Miguel había tomado del hospital. Cuando llegaron al refugio de don Aurelio al atardecer, Miguel sintió por primera vez en días que quizás tendrían una oportunidad. Sofía estaba fuera del alcance inmediato de sus perseguidores, y él tenía el dinero necesario para el tratamiento. Pero también sabía que lo más difícil apenas comenzaba. «Ahora viene la parte complicada», murmuró don Aurelio mientras preparaba un camastro para Sofía. «Sacarlos del país sin que los agarren». Los siguientes 3 días transcurrieron en una tensión constante. Don Aurelio había contactado a un coyote de confianza, un hombre llamado Joaquín, que se especializaba en cruzar personas por la frontera de manera segura y discreta. Pero Joaquín había sido claro con toda la búsqueda que había desatado el robo. El precio se triplicaba y las garantías de éxito se reducían significativamente. «Quieren a este muchacho muy mal», había explicado Joaquín durante su visita nocturna al refugio. «Tienen vigiladas todas las rutas tradicionales y han puesto precio a su cabeza, 50 millones de pesos por él, vivo». Miguel sintió cómo se le helaba la sangre. Habían puesto un precio por su cabeza casi 4 veces mayor que lo que había robado. Eso significaba que no se trataba solo del dinero, sino del ejemplo que querían dar a otros que se atrevieran a desafiarlos. Sofía había mejorado ligeramente con los medicamentos que don Aurelio conseguía a través de sus contactos. Aunque seguía muy débil, ya podía caminar distancias cortas y participar en las conversaciones sobre su escape. Su determinación de sobrevivir se había fortalecido al ver el sacrificio que Miguel había hecho por ella. «No debiste arriesgar tanto por mí», le dijo una tarde, mientras compartían una comida sencilla de frijoles y tortillas. «Eres mi única familia», respondió Miguel, tomando su mano, «y vamos a salir de esta juntos». El plan final requería dividir el viaje en 3 etapas. Primera, en llegar hasta Tijuana utilizando una ruta que atravesaba 5 estados, viajando solo de noche y escondiéndose durante el día en casas seguras que Joaquín tenía establecidas. Segunda, en cruzar la frontera, utilizando túneles subterráneos que conectaban con San Diego en Tercerán, llegar hasta Los Ángeles, donde Joaquín tenía contactos médicos que podrían iniciar inmediatamente el tratamiento de Sofía. La noche del 25 de abril, exactamente 10 días después del robo, Miguel y Sofía se despidieron de don Aurelio. El anciano les había dado provisiones para el viaje y una bendición que cargaba el peso de décadas de fe en el desierto. «Que Dios los proteja, muchachos», murmuró don Aurelio, abrazándolos con fuerza, «y que encuentren la paz del otro lado». El primer tramo del viaje fue en la parte trasera de un camión de carga que transportaba muebles hacia Guadalajara. Miguel y Sofía viajaban ocultos entre colchones y sofás, en un espacio especialmente acondicionado por Joaquín. El aire era escaso y el calor sofocante, pero sabían que era su mejor oportunidad de pasar desapercibido. Durante las 18 horas que duró ese trayecto, Miguel repasó mentalmente todo lo que había pasado en las últimas semanas. Había perdido su trabajo, su casa, su identidad, y probablemente nunca podría regresar a México. Pero cuando veía a Sofía durmiendo a su lado, respirando con dificultad pero viva,
sabía que había valido la pena. El camión se detuvo en las afueras de Guadalajara al amanecer. Los esperaba el siguiente eslabón en su cadena de escape, una mujer mayor, llamada Doña Rosa, que los escondería durante el día en su pequeña casa mientras esperaban la siguiente conexión. La frontera estaba aún muy lejos, pero cada kilómetro los acercaba a la salvación. 6 semanas después del robo, Miguel se encontraba sentado en la sala de espera de un hospital en Los Ángeles, observando a través de la ventana cómo el sol de California se ocultaba detrás de los rascacielos. En sus manos sostenía una taza de café que había dejado enfriar mientras esperaba noticias del equipo médico que atendía a Sofía. El viaje hasta la frontera había sido una pesadilla de 3 semanas, saltando de casa segura en casa segura, siempre un paso adelante de sus perseguidores. Habían cruzado por un túnel subterráneo en Tijuana durante una madrugada lluviosa, arrastrándose por espacios tan estrechos que Sofía había perdido la conciencia 2 veces por falta de oxígeno. Del otro lado los esperaba la realidad de ser refugiados ilegales en un país extraño. Miguel había entregado 10 de los 13 millones a Joaquín y sus contactos por el cruce y los arreglos médicos. Los 3 millones restantes apenas alcanzarían para el tratamiento inicial de Sofía y algunos meses de subsistencia básica. Señor Hernández, la voz del doctor Peterson lo sacó de sus pensamientos. Era un hombre de unos 50 años, con canas prematuras y ojos bondadosos que habían visto demasiado sufrimiento humano. Tengo buenas noticias sobre su hermana. Miguel se puso de pie, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Durante las últimas 6 semanas, Sofía había empeorado considerablemente, y los doctores en Los Ángeles habían sido honestos sobre sus pocas posibilidades de supervivencia. El tratamiento experimental está funcionando mejor de lo esperado, continuó el doctor Peterson. Los marcadores tumorales han disminuido un 40% en las últimas 2 semanas. No puedo prometerle una curación completa, pero sí puedo asegurarle que su hermana tiene ahora una oportunidad real de sobrevivir. Miguel sintió como las lágrimas corrían por sus mejillas, sin poder controlarlas. Había valido la pena. Todo el miedo, la persecución, el exilio, la pérdida de su vida anterior, había valido absolutamente la pena. Puedo verla, por supuesto. Está despierta y preguntando por usted. Miguel entró a la habitación donde Sofía estaba conectada a varios equipos médicos, pero por primera vez en meses había color en sus mejillas y brillo en sus ojos. Cuando lo vio, sonrió con esa sonrisa que él había estado dispuesto a mover montañas para preservar. ¿Cómo te sientes, hermanita? Como si fuera a vivir, respondió ella apretando su mano. Miguel, sé lo que sacrificaste por mí, sé que nunca podremos volver a casa. Miguel se sentó junto a su cama y contempló el futuro incierto que se extendía ante ellos. Tendrían que construir una nueva vida desde cero, siempre mirando por encima del hombro, siempre conscientes de que el pasado podría alcanzarlos, pero tendrían esa vida juntos. 3 meses después, mientras trabajaba como lavaplatos en un restaurante de Santa Mónica, Miguel recibió una llamada de don Aurelio. El anciano había conseguido un teléfono satelital para contactarlo de manera segura. Muchacho, tengo noticias de Zacatecas, le dijo la voz familiar. Vázquez está muerto. Lo mataron sus propios socios por perder el dinero. Parece que tu problema se resolvió solo. Miguel cerró los ojos, sintiendo como un peso enorme se levantaba de sus hombros. Quizás algún día, cuando Sofía estuviera completamente curada, podrían considerar regresar a México. Pero por ahora, tenían algo más valioso que el dinero o la seguridad. Tenían tiempo, tenían esperanza, y se tenían el uno al otro. En el desierto de Zacatecas, el viento seguía soplando sobre las huellas borradas de una huida desesperada, llevándose los secretos de un camarero que había desafiado al narco y había ganado lo único que realmente importaba, la vida de su hermana.